Bien, les saludo en esta hora a cada uno de ustedes, mis amados hermanos, dando gracias al Señor por el tiempo que Dios nos permite estar. eh, y sin duda también en un día especial recordando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La verdad es que uno desde que se despierta en la mañana en adelante uno sigue una y otra reflexión de un lado, de otro lado, de un pastor, de otro, de un hermano. Yo creo que este tiempo de las comunicaciones también ha sido un tiempo hermoso porque nos ha permitido estar en diferentes escenarios y proyectarnos también como iglesias, porque aquí el fin no es proyectarnos como iglesia local, sino como la iglesia de Cristo que somos. Por lo tanto, si usted lo piensa de esa manera, bien, yo creo que eso es bueno, porque eso es saludable y debemos mirarnos ya, ¿no es cierto?, como un solo cuerpo, debemos mirarnos como parte del reino de Dios y no como iglesias locales. Cada uno aporta lo suyo, ¿verdad? Cada uno aporta lo suyo y sacamos algún provecho de uno, de otro, de una alabanza, de una adoración. Bueno, la verdad que hay diversas maneras de expresar nuestra adoración, nuestra fe hacia Dios, hacia nuestro Salvador. Y hoy día, en esta mañana, aquí de este lugar que es mi oficina donde trabajo también, donde tengo ahí mis compañeros, mis libros y mi Biblia y todo eso, quiero llevarles a reflexionar, pero no con respecto a la resurrección, sino con respecto a el propósito glorioso de nuestra salvación, la consumación de eso y lo que nos llevó y lo que nos ha traído también a ser parte del reino, que es la crucifixión de Jesucristo. Y quiero hacerlo más que todo porque lo más relevante en todo esto es, y lo que tiene que ver con nuestra salvación, es la cruz, no es la tumba, no es la resurrección. Esa es una consecuencia, ¿verdad? Está dentro del plan de Dios. La resurrección nos trae esperanza de resurrección también. La resurrección nos trae ánimo, aliento, ¿verdad? Estamos frente a un evangelio que no solamente es fe, ¿no es cierto?, y creer el perdón de nuestros pecados, sino también que algún día estaremos con el Señor si es que partimos de esta vida, ¿no es cierto?, antes que Cristo venga. Quiero tomarlo desde un pasaje que también lo compartí la semana pasada junto a los hermanos de la iglesia local, que está en el libro de Filipenses, donde hablé acerca de 3 pasos a la obediencia. Y eso está allí en Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8, donde dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y la semana pasada, a los que estuvieron, ¿no es cierto?, en este culto Zoom de la iglesia local, compartí acerca de estos 3 pasos a la obediencia, centrado en el versículo 7, donde dice: sino que se despojó a sí mismo. Primer paso. Segundo, tomando forma de siervo. Segundo paso. Y tercero, hecho semejante a los hombres. Y lo basé y lo tomé también en referencia a Romanos 5:19, porque así como por la obediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Y quiero tomar este texto otra vez, nuevamente, tratar de refrescarlo para centrarme en el versículo 8 y hablar acerca del propósito de la obediencia. Fue y es nuestra redención. Y es interesante, amados hermanos, porque cuando tomamos el versículo 7,
de este libro de Filipenses, el versículo 7, capítulo 2, en los pasos de obediencia vemos nosotros cómo Jesucristo fue manifestando su forma degradante en el sentido de que Él parte desde la gloria misma, ¿no es cierto?, hasta ir y tomar la posición de hombre y en esto la de un esclavo, que es lo que dice acá la Escritura. Entonces vemos aquí a Jesucristo despojándose de sí mismo, ¿no es cierto?, dejando esa gloria momentánea, dejando esas riquezas eternas de manera momentánea, despojándose de todo lo que de una u otra manera era su autodependencia y ahora colocando su dependencia en el Padre. Él era dependiente del Padre. No se olviden que dentro del proceso de agonía de Jesucristo, al final ya de su ministerio, todo Él lo sometió al Padre, no sea como yo quiero, sino como tú. Por lo tanto, en todo momento, Jesucristo sujetó su voluntad, pudiendo haber sido independiente en sus actos, en su forma de actuar o en sus decisiones, y sin embargo tomó o se despojó de esto, ¿verdad?, para tomar, ¿no es cierto?, este sometimiento, esta sujeción al Padre mismo. Y dice la Escritura que en esta condición de sometimiento tomó forma de siervo. O sea, aquí hay otro acto voluntario de Jesucristo, tomó forma de siervo, ¿no es cierto? Forma, morfé, tiene que ver con la esencia de alguien, de un humano que está dispuesto a ser siervo. Y en forma de siervo, ¿no es cierto?, doulos, que es en el griego, en esta forma de siervo, él fue cumpliendo paso a paso los propósitos que Dios había fijado para nuestra salvación, nuestra redención. Siendo forma de Dios, como dice el versículo 6, ahora en forma de siervo. Y la verdad es que Jesucristo vivió como un siervo, o sea, alguien que simplemente vino a servir. No tenía derechos ni a su propia vida, porque esa era la condición de un siervo, o sea, de un esclavo. No tenía derecho a su propia vida, no tenía derecho a decisiones propias, nada de lo que parecía, ¿no es cierto?, que le pertenecía era de él, sino que todo era en base, digamos, a la figura del esclavo, que su amo, la persona, digamos, que tenía el poderío sobre él, tenía derecho a todo eso, podía quitarle la vida cuando quisiera, estaba eso normado, era ley, no había problema, pero era esa la condición que Jesucristo había tomado, la de siervo. De hecho, cuando nosotros vemos en la Escritura que Él entra a Jerusalén, en la entrada triunfal, no teniendo nada, Él pide prestado un asno para entrar, para ir y entrar en esa entrada triunfal. En la Santa Cena, Él pidió una casa prestada. Después de su muerte, en su sepultura, también la sepultura fue prestada. O sea, Jesucristo vivió realmente como un siervo, vivió como un hombre sencillo, humilde, ¿no es cierto?, y en esta característica de siervo. Y eso nosotros debe hablarnos a nosotros, debe de una otra manera también enseñarnos a nosotros a cómo despojarnos de aquellas cosas que a veces traemos de afuera, ¿no es cierto?, hacia la vida cristiana, y hay muchas cosas que le hemos mantenido, no nos hemos despojado. Luego, en esta condición de siervo, a veces reclamamos derechos, reclamamos privilegios y cosas así, cuando en realidad en la condición de siervo no tenemos absolutamente nada, sino simplemente hacer la voluntad de Dios. Y hecho semejante a los hombres, que es el punto 3 de la obediencia, ¿no es cierto?, de lo que compartía la semana pasada, y tiene que ver con que Jesucristo vivió como nosotros, sintió como nosotros,
experimentó la vida humana como nosotros, en todas sus debilidades, en sus necesidades físicas, biológicas, emocionales. Jesucristo también lo sufrió, lo vivió, lo experimentó. Seguramente también Él se rió, Él jugó, Él hizo travesuras también en su proceso de crecimiento. Todo eso lo hizo como un perfecto ser humano, de la forma humana que Él vino y se manifestó a nosotros para, sin duda, experimentar lo que nosotros como seres humanos también experimentamos. Por lo tanto, amados hermanos, estamos frente a un Dios que nos conoce perfectamente, no solamente porque nos hizo, sino también porque experimentó todo lo que los seres humanos experimentamos en nuestra condición dependiente, frágil que somos. El versículo 8, quiero centrarlo bajo este tema que es el propósito de la obediencia, fue y es nuestra redención. Y dice allí que estando en la condición de hombre, en esta condición de dependencia, en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. ¿Qué significa esto? Que Él se haya humillado a sí mismo. Había ya una condición donde el Dios grande, poderoso, el Dios creador, tomó forma humana. Ese es como un paso de la humillación del Señor. Tomó una forma humana que nos lleva a nosotros a pensar que este Dios, ¿no es cierto?, que se encarnó en nosotros, lo tomó como una decisión, ¿verdad?, rebajándose o bajándose al nivel de los seres humanos. Y Él se humilló en esta condición, siendo semejante a nosotros, se humilló a sí mismo. La verdad es que la humillación de Jesucristo fue también manifestada, diríamos, en su máxima expresión cuando al final de su ministerio Jesucristo fue arrestado. Cuando Él fue arrestado como cualquier criminal, como un hombre que merecía ser arrestado por algún crimen, algún delito. No teniendo delito, no habiendo motivos, no habiendo razones, sin embargo, como esto estaba rodeado de calumnias y desencantos, desaprobación, especialmente de los religiosos y de la gente religiosa, los que nunca entendieron, nunca escucharon, nunca fueron receptivos al mensaje y al ministerio de Jesucristo, fueron los que idearon todo esto y sin duda, ¿no es cierto?, Jesucristo fue y sufrió este arresto. Luego fue llevado a un juicio. Parte también de esta humillación, a un juicio fraudulento, con testimonios fraudulentos que estaban enhebrando mentiras, ¿verdad?, solamente por el desprecio hacia la persona de Jesús. Un juicio injusto. Y posteriormente la humillación de Jesús, ¿no es cierto?, la sufrió cuando Él en este proceso fue llevado a la misma cruz. ¿Por qué hay humillación en la cruz? Hay humillación porque los que eran llevados a la cruz eran desnudados. Eran tratados y llevados como despojos humanos. Y Jesucristo sufrió este escarnio moral ante la sociedad como un despojo humano, desnudado para que el mundo viera o la gente viera su humillación, cómo eran humillados los criminales. Y Jesucristo estaba prácticamente desnudo en la cruz, sufriendo algo injusto, de un arresto injusto, de un juicio injusto, sufriendo un castigo injusto, pero era la forma. Entonces, cuando nosotros vemos la humillación de Jesús, sin duda la vemos en este proceso donde Jesucristo sufrió todo eso. No se olviden que el preámbulo y en el proceso de la cruz, y el preámbulo justamente en ese lapso, digamos, de tiempo, después del juicio, Jesucristo sufrió todas las burlas
de los que le escarnecían. Todas las burlas, los azotes, los golpes que le daban de puños en su rostro, de pies en su cuerpo, todo lo que Jesucristo estaba sufriendo en esta humillación humana. Jesucristo también, y no lo dice el Nuevo Testamento, pero sí lo dice el libro de Isaías. Mira lo que dice el libro de Isaías, capítulo 50, versículo 6. Ofrecí mi espalda a los que me golpeaban, mis mejillas a los que me arrancaban la barba. Ante las burlas y los escupitajos no escondí mi rostro. Un dato importante nos entrega el profeta Isaías. Él, dentro del escarnio, le arrancaron parte de su barba, le arrancaron con fuerza, con violencia, le lastimaron, le sacaron seguramente su piel en ese lugar. Junto con todos los golpes que él estaba teniendo, esa corona de espinas enterrada en su cabeza, los golpes, todas las marcas en su piel de todo lo que estaba sufriendo, todo ese derramamiento de sangre que se estaba produciendo en su cuerpo, todo eso fue parte de la humillación que estaba sufriendo Jesucristo, y lo dice la Escritura. Él se humilló a sí mismo a ese punto, por amor a nosotros y en obediencia al Padre, a ese punto, haciéndose obediente hasta la muerte. Alguien dijo de esta manera: la obediencia es la manifestación propia de un siervo. Un siervo no pide derechos, un siervo no exige derechos, un siervo no exige explicaciones, simplemente un siervo obedece. Si sabemos que estamos en el Evangelio, la obediencia, si es una manifestación de un siervo, de lo que nosotros decimos, amados hermanos, sin duda que estando en esta condición de hijos de Dios, todo lo que Dios dice en su palabra debe ser parte de mi obediencia. Debe ser parte de mi obediencia. La obediencia a Dios está por sobre todas las cosas. No esperemos todas las condiciones cuando el Señor nos llama o el Señor nos manda. Muchas veces nosotros exigimos condiciones, queremos las mejores condiciones, queremos servir, pero servir bien, que estemos bien, bien alimentados, bien tratados, no sé, en un lugar con las mejores formas de un buen trato, de la consideración de los demás. Pero si ustedes se dan cuenta, dentro del ministerio de Jesucristo, el ministerio de los apóstoles, nunca tuvieron tantos privilegios como lo que nosotros tenemos hoy. No exigieron nunca ni reclamaron derechos ni privilegios, simplemente hicieron la voluntad de Dios. Y eso es lo que estaba haciendo Jesucristo para con nosotros. Él estaba cumpliendo la voluntad del Padre. Y Él fue obediente hasta la muerte, hasta lo más profundo de las vivencias que estaba experimentando en su naturaleza humana, hasta la muerte. Y dice la Escritura, y muerte de cruz, muerte de cruz. La crucifixión es quizás una de las formas más crueles y sangrientas de humillación o de castigo hacia un hombre. Y Jesús lo experimentó. Él experimentó la cruz, esa forma cruel, pero era el plan de Dios. Jesucristo pudo haber sido decapitado como sucedió con Juan el Bautista. Pudo ser quemado, ¿no es cierto? Porque los romanos también aplicaban muertes de esa manera, de otras formas. Y sin embargo fue la cruz y fue de esta manera. Alguien lo dice y lo dijo de esta manera, de esta forma, y quiero compartirles cómo alguien describió la crucifixión de Cristo o cuando Cristo estuvo en la cruz. Y esta persona,
Este hombre de Dios que comparte esto dice que es como contener todo el dolor en la cruz. Todo lo que el hombre puede experimentar en dolor se puede experimentar en la cruz. Porque lo que Jesucristo experimentó fue aturdimiento estando en la cruz. Experimentó calambres, sed por inanición, por falta de alimento, por falta de agua, fiebre traumática, insomnio, tormento prolongado y continuo, mortificación por heridas bien calculadas, y todo de una otra manera intensificado de tal manera que produzca la inconsciencia absoluta en esa persona que estaba en la cruz. Cada movimiento era un movimiento doloroso, espantoso de dolor. Las venas desgarradas y los tendones aplastados temblaban en agonía incesante en el cuerpo de Jesucristo. Hermanos, eso pasó en la cruz. Eso estaba experimentando nuestro Señor Jesucristo por nosotros. Eso estaba viviendo. Y no solamente eso. Jesucristo, si le añadimos algo más a esto, al dolor físico, a la humillación, a lo que experimentó por nuestros pecados, porque lo estaba haciendo por nosotros, por ti y por mí, un sacrificio grande para que nosotros tuviésemos vida eterna, le añadimos también el dolor moral. Había un dolor moral también allí por la humillación. Estaban pasando cosas a su alrededor. Los discípulos estaban huyendo, estaban escondidos. Otros negando a Jesucristo, atemorizados. Pero hay algo más profundo todavía. Y lo dice el libro de Deuteronomio 21:23. No dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta, lo enterrarás el mismo día. Porque maldito por Dios es el colgado. Y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. La muerte por crucifixión era lo mismo que la muerte de un ahorcado. Por lo tanto, esto sin duda añadía un rechazo más a Jesús por sus detractores. Ellos no podían asimilar, no podían creer que el Mesías muriese de esa manera. No podían ellos asimilar, aceptar que su Mesías fuese puesto en una cruz de la misma manera que un colgado. Por lo tanto, yo creo que esto quizás traía algo de satisfacción a sus anhelos o hacia los sentimientos en contra de Jesús, hacia su corazón y su mente oscurecida por el pecado. Añadía algo de satisfacción a eso. Y sin embargo, la Biblia dice en 1 Corintios 1:23, y lo dice el apóstol Pablo, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. ¿Por qué tropezadero para los judíos? Por esto, hermanos. Porque para que un judío tuviese que creer en Jesucristo como el Mesías, tenía que poner fe, convicción. Para que un gentil pudiese creer, ¿por qué un gentil? ¿Por qué locura para un gentil? El Evangelio de Jesucristo fue predicado a los romanos. Los romanos aplicaron este tipo de castigo para los criminales, para los despojos humanos, para los desechos de la sociedad, para los ladrones, para los homicidas. Y estamos hablando que el Evangelio se centra justamente en un crucificado. ¿Cómo usted le va a ir a predicar a un romano diciéndole que crean en la salvación, en el Mesías, en el Salvador, que murió en una cruz por sus pecados? Sin duda es una locura.
Y sin duda para un judío es un tropezadero, porque a ellos les va a costar aún más creer. Por eso eran tropezadero. Y sin embargo, el plan de Dios era así. ¿Para qué? Para que los que experimentasen la salvación lo hicieran simplemente a través de la fe. Una fe profunda, amados hermanos, en Jesucristo. Por eso los judíos mesiánicos, sin duda hay un valor añadido a su fe. Para los que creyeron, los hermanos en Roma, hay un valor añadido a su fe. Y para nosotros que no hemos visto, que no estuvimos allí, y la Biblia dice, y el Señor dice, bienaventurados somos los que no hemos visto, pero hemos creído en Jesucristo, también hay un valor añadido allí. Amado hermano, la única forma de experimentar la salvación es a través de la fe en Jesucristo. Lo que Dios hizo en su propósito, en su plan, hacia nosotros, sin duda, tuvo un precio muy alto. Y hoy nosotros estamos gozándonos en nuestras vidas, de que no solamente estamos creyendo en un Cristo que nos salva por la cruz, sino también a un Cristo que resucitó de entre los muertos, para que el Evangelio tuviese más fuerza, más potencia, porque estamos creyendo en un Cristo resucitado, que no quedó simplemente en la cruz, sino que Él venció la muerte y venció todo lo que tenía que ver con lo que el diablo había puesto en su camino. La muerte y la resurrección como el plan de Dios, un complemento de la gloria del Señor para que nosotros tuviésemos también esperanza. Así que, amado hermano, si has creído en Jesucristo por la fe, gloria a Dios. Has creído en un momento oportuno de tu vida, porque solamente la fe en Jesucristo nos salva y nos va a entregar la vida eterna con Dios. Los que mueren en Cristo van a resucitar con Él. Y si hoy tú me estás escuchando, entonces gózate en el Señor, porque es un día de victoria. Amén. Gloria al Señor. Oramos. Padre, oramos delante de ti, Señor, y queremos que este evangelio, que ha sido de bendición para tanta gente, Señor, para tantos que hemos experimentado la salvación en Jesucristo, para darnos cuenta, Señor, primero el precio del costo, Señor, de mi salvación. Gloria a tu nombre, Señor. Te doy gracias por ello. Gracias, Señor, porque has traído esperanza también de resurrección. Porque el evangelio, sin duda, sin resurrección, no podría, Señor, tener el alcance que tiene. Pero gloria a tu nombre, Señor, porque es un evangelio completo. Señor, es un evangelio de vida, pero también es un evangelio de esperanza. Dios amado, gloria a ti, Señor, por esto glorioso, Señor, por esto maravilloso, Señor, que nosotros traemos a nuestras vidas, a nuestras memorias, estos días, en este tiempo, Señor amado. Bendícenos tú, que aquel, Señor, que haya en este momento tenido un encuentro con Cristo, Señor, que pueda, Señor, alegrarse, porque es el tiempo oportuno, es el momento oportuno para salvación. Gracias te damos. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor nos bendiga. Nos vemos el próximo domingo. Estoy siguiendo un tema acerca del Espíritu Santo. Lo estoy centrando en los avivamientos el próximo domingo. Entonces voy a seguir con ese tema por algunos domingos más. Que el Señor le bendiga a todos. Tengan una linda semana también.